Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Es interesante que popularmente las personas hablan de tomar la cruz como aquel sufrimiento del día a día. Tengo que lavar mucha ropa hoy, esa es mi cruz. Ah, claro, tengo que hacer este curso. Todo el mundo tiene su cruz. Mira mi marido, fíjate en mi esposa, es mi cruz. Eso no es desde luego. Querido oyente, aquí estamos presentándote este viaje espectacular por la Ruta 66, un viaje por los 66 libros de la Biblia. En la serie sobre los Evangelios estamos tratando el libro de Marcos y llegamos al capítulo 8 con el tema Entendiendo la señal de la cruz. Las afirmaciones de Jesús se relacionan no solamente con quién era Él, sino con aquello que Él vino a hacer en el mundo. No solamente personas, sino también su misión. No solamente su vida, sino también su muerte. ¿Sabes qué significa tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Sería un símbolo de protección o un amuleto? Al fin y al cabo, ¿qué es esa cruz que todos los cristianos deben cargar? Hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos que Jesús es claramente presentado como siervo y su bendición alcanza también a aquellos que nada tienen que ver con el pueblo judío. El mensaje en Marcos tiene una invitación fuerte dirigida a aquellos que eran de cultura greco-romana. Y así llegamos ya a la mitad del Evangelio, en verdad a una especie de transición que casi nos lleva hacia el final del libro. Estamos en la conexión entre la primera y la segunda parte del Evangelio de Marcos. Y cuando miramos este capítulo vamos a notar varias cosas muy interesantes, especialmente las relacionadas con los extraordinarios milagros realizados por Jesús. La pregunta es, ¿qué es un milagro? ¿Cuál es la razón para que exista? ¿Cuál es la finalidad de un milagro, especialmente de estos milagros realizados por Jesús? Podemos observar que el texto bíblico llama a estos milagros señales. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, tenemos las llamadas señales milagrosas. ¿Por qué estos milagros son llamados señales? Es que en realidad ellos van mucho más allá de una mera expresión sobrenatural del poder de Dios. Esos milagros, o mejor, esas señales, quieren indicar alguna cosa especial. Estos milagros quieren interpretar una realidad más profunda que va mucho más allá de la comprensión inmediata. Entonces es necesario entender las señales, comprender lo que está verdaderamente sucediendo. Ya al inicio del capítulo 8 vamos a ver aquello que ya fue presentado en Mateo capítulo 15, cuando Jesús hizo la segunda multiplicación de los panes. Él bendice a una multitud muy grande, de la misma manera que sucedió la primera vez. Los discípulos reciben la responsabilidad de alimentar a la multitud, y ellos tenían apenas 7 panes, según vemos en el versículo 5, y algunos peces pequeños. Entonces Jesús hace ese milagro extraordinario, mostrando una relación de similitud con la persona de Moisés y mostrando su poder, y que Él es, de hecho, el Hijo de Dios. Vemos esta señal mostrando quién es realmente Jesús. Es curioso que hablando de señales, más adelante en el versículo 11, vemos que los fariseos comenzaron a interrogar a Jesús y le intentan someter a una especie de test, poniendo a Jesús a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Jesús entonces respondió lo siguiente: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Ninguna se le dará. Entonces se aparta, vuelve al barco y se va al otro lado. Él conversa con los discípulos y comienza a hablar diciéndoles que ellos tuviesen mucho cuidado con la levadura de los fariseos. El tema está aquí muy relacionado con el contexto de los panes. Podemos ver la multiplicación de los panes y ahora el asunto de la levadura. Los discípulos confundidos piensan que Jesús se está quejando porque ellos no llevaron pan. Ellos quedaron un tanto asustados, pero Jesús les deja bastante claro que el problema no es el pan.
Si el problema fuera el pan, Jesús no habría multiplicado los panes. Observa que los discípulos razonan de manera muy lenta y limitada para entender lo que Jesús está diciendo. Entonces se les dice que el tema nada tiene que ver con eso. En realidad, la levadura de los fariseos tiene que ver con sus enseñanzas equivocadas que no entienden las señales presentadas por Jesús. Y para mostrar su poder y quién es Él, a partir del versículo 22, Jesús va a sanar a un ciego en Betsaida. De similar manera a lo que Él hizo en el capítulo 7, Él también va a escupir en los ojos del hombre, imponerle las manos y preguntarle si está viendo alguna cosa. El hombre, dice el texto, no estaba viendo bien. Ve árboles, hombres parecidos a árboles caminando. Y entonces, en un segundo momento, Jesús sana a este hombre y le da una orden extraña, diciéndole, no entres en el pueblo, tal y como nos dice el versículo 26. Cuando llegamos al versículo 27, se va a presentar más claramente lo que significan esas señales, lo que nos muestran. El texto entonces dice que Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces las diferentes opiniones son relatadas aquí. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Y entonces Jesús les pregunta de forma directa, ¿y quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo. Entonces Jesús les ordena que no se lo contaran a nadie. Jesús no es únicamente un profeta poderoso, no es simplemente alguien capaz de hacer una oración especial de mucha fe y que hace cosas maravillosas. Esos milagros indican el origen divino de Jesús, indican que Él es el Cristo, que está siendo revelado con claridad ahora aquí en esta parte del capítulo. Continuando en el versículo 31, Jesús comienza a decir que es necesario que el Hijo del Hombre tenga que sufrir muchas cosas. Él sigue y dice que Él debería ser rechazado por los líderes religiosos de la época, y luego ser muerto y resucitar 3 días después. Lo dijo muy claramente. Pedro entonces comienza a reprender a Jesús sorprendentemente. Pedro, el que había acabado de decir que Jesús era el Cristo, ahora reprende a Jesús diciendo que estas cosas jamás ocurrirían. Entonces Jesús le habla de una manera muy dura, diciéndole, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después de esto, observa que este tema es importante, y lo más importante aquí es entender quién es realmente Jesús. Pedro lo entendió, pero no comprendió plenamente. Mucha gente piensa, habla y aprecia a Jesús, pero parece que no se da cuenta con quién en realidad se está hablando. Y este capítulo va a señalar con mayor claridad quién es este que es capaz de realizar milagros extraordinarios llamados señales. Y también tenemos desde luego que entender qué señales son esas. Finalizando el capítulo 8, el texto dice que Él llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Querido oyente, observa esta gran realidad. Jesús, ahora al final del capítulo 8, deja bien claro a todos quién de hecho es Él. Jesús manifestó sus milagros que son una pista de identificación sobre su persona. Él es el Cristo esperado del Antiguo Testamento. Él es el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios y por eso es capaz de hacer todas estas cosas. Él es el Salvador que exige de nosotros un compromiso, una buena recepción de la salvación que Él vino a traernos. Y Jesús nos hace una invitación.
Jesús nos coloca en una situación en la cual tenemos que decir si estamos entendiendo las señales o si no queremos entenderlas. Por eso Él dice, si alguien quiere acompañarme, si alguien quiere seguirme, necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Tomar la cruz no significa solamente luchar con los problemas normales que tenemos día a día. Tomar la cruz significa tener un compromiso con Jesús hasta el punto de sufrir por causa de Él. Entonces la gran verdad es que las señales que aparecen en el Evangelio apuntan a la señal más importante, que es la señal de la cruz. La señal de la cruz nos muestra que Jesús, además de ser el Cristo, además de ser Dios hecho carne, nos muestra que Él es el Salvador que murió para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, querido oyente, es muy importante que entiendas esta realidad y sepas muy bien quién es Jesús. Al fin y al cabo, todo el propósito de lo que hemos dicho hasta aquí es que también entiendas el significado de la señal de la cruz. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán. Pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Volvemos con nuestro estudio de Marcos, capítulo 8. Después de la exposición vienen las preguntas. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Veamos, hay 2 multiplicaciones de los panes. ¿Hay alguna multiplicación de relatos aquí? Eso es interesante, Pascal. Muchas personas llegaron a sugerir exactamente esto. Como nosotros tenemos los evangelios sinópticos, que como muchos saben son Mateo, Marcos y Lucas, y estos tienen cosas similares, algunos estudiosos llegaron a sugerir realmente que la multiplicación es una sola, relatada de maneras diferentes. Pero no es necesario entenderlo de esa manera, ya que hay evidencias suficientes de que se trata de 2 historias distintas, por el número de personas que participaron sobre todo. Parece que el sentido de los 2 relatos tiene que ver con que en el primer caso la multiplicación de los panes tiene, podríamos decir, cierta conexión más con el contexto judío, y aquí en este segundo caso tiene que ver más con el contexto gentil. Las 2 historias relacionan a Jesús como una especie de pan del cielo que nos recuerda a Moisés que trajo el maná al pueblo del Antiguo Testamento. Pues hay gente que se pregunta ¿por qué Jesús siempre pide a las personas que no cuenten a nadie sobre sus milagros? Mira, hice un milagro, te salvé, te sané, pero no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué pide esto? Es interesante que hay gente que incluso sugiere que Jesús hacía eso como una estrategia de marketing. Él decía, mira, no se lo cuentes a nadie. Y entonces la persona no se aguantaba y se le soltaba la lengua e iba contando el hecho a todo el mundo. Pero en realidad esta no era la idea. Jesús entendía claramente cuál era su misión. ¿Por qué él hizo tantas veces esto? Él practicó lo que se suele llamar, en un contexto teológico, el secreto mesiánico de Marcos. En primer lugar, Jesús no quería ser visto como un milagrero. Una persona podía decir,
¿has visto a ese hombre que hace esto y aquello? Jesús no quería que su ministerio fuese visto de esa manera. Y él tampoco quería tener una publicidad inapropiada que lo apartase de su verdadero propósito. Además de esto, Jesús no quería que las interpretaciones equivocadas sobre su obra mesiánica se divulgaran, y si él hubiera invertido en la publicidad y divulgación de sus relatos, eso podría, humanamente hablando, abreviar su persecución y llevarlo a una muerte prematura. Por tanto, así vemos y entendemos la razón de este secreto que Jesús quería guardar, particularmente enfatizado en el Evangelio de Marcos. ¿Y qué decir de los versículos 22 en adelante, del capítulo 8 de Marcos, donde se habla de la curación del ciego en 2 pasos? ¿Qué tipo de señal sería esta? Mira, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en realidad Jesús hizo muchos otros milagros y señales que no están detallados en los evangelios. Los que están relatados también tienen un propósito didáctico, un propósito claro de enseñanza para nosotros. Por lo tanto, vale la pena entender lo que aquí está sucediendo. Estamos viendo que este ciego es curado en 2 pasos, lo que muestra que Dios no hace siempre las cosas de la misma manera. No podemos, por tanto, exigir a Dios que sane a una persona de manera inmediata, que Dios actúe solamente de una manera, ante una petición de oración, con una sola metodología. En el Evangelio eso está claramente diversificado. Esto también nos muestra algo muy interesante. Muchas veces la manera como Dios cura nuestra ceguera espiritual es poco a poco. Esto es lo que parece ocurrir en cuanto a los discípulos. Parece que la ceguera espiritual de ellos va disminuyendo a medida que el sentido de las señales de la persona de Jesús empieza a quedar más claro. Entonces, sin duda, podemos observar que el aspecto didáctico de los milagros se está manifestando aquí. Fernando, yo quiero destacar el versículo 33. ¿Cómo podemos o cómo puede Jesús llamar Satanás a su propio discípulo Pedro? ¿Qué es lo que está pasando aquí en este pasaje? Este es un tema un tanto diferente, podríamos decir un poco raro. Podemos observar que en realidad Jesús se está refiriendo al tipo de inspiración que estaba detrás de las palabras de Pedro. Y eso seguramente va a ser algo muy útil para nuestra vida, porque muchas personas se imaginan que la santidad de una persona está en ella. Específicamente aquí, Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, muchas veces llamado San Pedro. Nos imaginamos que él era una persona especial. Fíjate, el propio Pedro, que llama a Jesús el Cristo, es al mismo tiempo quien recibe esa palabra dura, siendo llamado Satanás. Está claro que él no era Satanás, pero la inspiración de sus palabras era de origen satánico, mostrando así que cualquier persona puede ser influenciada por el mal, por aquello que tiene origen en Satanás. Y ante esto debemos prestar mucha atención y tener cuidado, ya que todos tenemos la posibilidad de ser influenciados por el mal. No queremos decir, claro está, que Pedro estuviese poseído o endemoniado. Significa que él se dejó influenciar por una idea que tenía su origen en Satanás. Ahora, la señal de la cruz entendemos lo que es, pero ¿qué significa tomar la cruz y seguir a Jesús? Es algo que tenemos que tratar de entender. A veces pensamos, ¿tomar la cruz de quién? ¿De qué habla? ¿Qué cruz? ¿Cómo qué cruz? ¿Qué significa eso? Es interesante que popularmente las personas hablan de tomar la cruz como aquel sufrimiento del día a día. Tengo que lavar mucha ropa hoy. Esa es mi cruz. Ah, claro, tengo que hacer ese curso. Todo el mundo tiene su cruz. Mira a mi marido, mira a mi esposa. Esa es mi cruz. Eso no es desde luego. Jesús dice lo siguiente, que al contrario de lo que las personas se imaginan, quien gana no es aquel que aparentemente gana. Por increíble que parezca, perdiendo es como se gana. Por ejemplo, quien perdona es el que sale vencedor, no el que se venga. La persona que da, que ayuda al necesitado, es la que sale vencedora y no la que se queda con todo para ella misma. Por tanto, existe un principio nuevo de vida presentado aquí.
Jesús conquista nuestra vida entregando su propia vida para morir por nosotros. Y detrás de este principio está ese compromiso de aquel que está dispuesto a sufrir por la verdad del Evangelio, por la persona de Jesús, hasta el punto de sufrir la muerte de cruz. Así que tú, que eres cristiano, que tienes mucha fe en Dios, la pregunta es, ¿mantendría mi firmeza, mi confianza y mi fidelidad aunque muera, y muera por medio de una cruz? Esa es la pregunta que Jesús nos presenta. Después de esta fantástica explicación, viene la aplicación. Escucha con mucha atención. En el programa de hoy, en Ruta 66, has estudiado con nosotros Marcos capítulo 8. Y nuestro tema fue, como recordarás, entendiendo la señal de la cruz. Así es, lo sabéis todos, oyentes de Ruta 66, que Jesús hizo muchos milagros extraordinarios, milagros llamados señales, que son señales milagrosas. Y hemos descubierto aquí que Jesús nos es revelado con sus milagros como el que es, el Cristo, como el que es, el Hijo de Dios, y principalmente como el que es nuestro Salvador. Así es, apreciado oyente, de todo esto que oímos y de aquello que reflexionamos, esta es la gran lección, la gran aplicación para nuestra vida. Sabes muy bien que muchos se protegen con la señal de la cruz, otros se quejan todo el rato diciendo que su vida es una gran cruz. Pero lo importante es que creas en Jesús, aunque esto te cueste la muerte de cruz. Nuestro tiempo ha terminado y Ruta 66 volverá en esta misma emisora y a esta misma hora con otra etapa de nuestro viaje a través del Evangelio de Marcos. No te lo pierdas. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. A los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Y ya sabes, un encuentro con el verdadero autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.